Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Eh, Vamos a concluir nuestra serie de la iglesia por esta ocasión. No hemos tocado todos los temas que deberíamos de tocar, pero sí creo que han sido los más relevantes con referente al tiempo que estamos viviendo. Así que en esta ocasión vamos a dar por terminado. Luego podremos andar un poquito más. Eh, Esta es la cuarta exposición de nuestro tema de la iglesia. Por lo tanto, vamos a hacer una especie como de recuento de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, hacia grandes rasgos. Pero antes quiero que vayamos a la palabra, al libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 41 al 47. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y quiero que vea esto. Y se añadieron aquel día como 3,000. Quiero que vea cómo empieza este texto que estamos nosotros tratando de llegar, de exponer. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento en las casas, comían juntos, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero que veamos que en el verso 41 dice que Dios añadía cada día, añadió a la iglesia como 3,000, y en esta vemos que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros vemos de una manera muy general este pasaje, podemos observar que Dios está interesado en crear seres relacionables. Seres llama a personas comunes y corrientes para que integren y sean parte de su iglesia y creen una comunidad de fe, una comunidad de compañerismo, de valores mutuos, de que tengan en común todas las cosas, ¿verdad? Que nadie vea por sí mismo, sino que todos sean parte de una sola enseñanza, de un mismo corazón. Amén. Y también, por otro lado, podemos ver el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 22 al 25. Y dice así: acerquémonos con el corazón sincero, como esto del libro de los Hechos, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideraos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que el día del Señor se acerca. Bueno, ya vimos que Dios está interesado en que vivamos en comunidades de fe, unidos, juntos, ¿verdad? Y también que cuando llega un momento, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces es muy necesario, Dios está muy interesado en que nosotros creamos, estemos adheridos a una iglesia, seamos parte de la iglesia y vivamos en comunión, en relaciones sanas unos con otros. Pero bueno, eh, en las últimas semanas, hermanos, que hemos hablado sobre cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuáles son los integrantes de una iglesia? Están facultados para juzgar quién es la iglesia y cuál es su propósito. Bueno, ahora bien, estos tres temas que hemos visto y tomando en cuenta el texto, los dos textos que leímos, nos va a servir como plataforma para el desarrollo de esta exposición, nos abre una pregunta. Ciertamente Dios quiere que estemos unidos y que estemos en un solo sentir, que tengamos todas las cosas en común. Cierto es. Pero, ¿qué hay de cuando hay problemas? ¿Qué hay cuando hay deficiencias entre los hermanos? Dios permite
que alguien se vaya de la iglesia, que se retire de la iglesia, que se aparte de la iglesia, estaría bien. Sí lo vimos la semana antepasada y a veces encontramos a un Pablo ahí en 1 Corintios que exhorta a la iglesia que retire a ciertos hermanos que se andan portando mal, pero que hay de aquel que se porta bien y que se quiere ir de la iglesia. ¿Será válido? ¿Cuáles serán las razones válidas para salir de una congregación o de una institución religiosa sin caer en la rebeldía contra Dios? Eso es lo que vamos a tratar de exponer el día de hoy. Dios está interesado en la comunidad, en la unión cristiana. Dios está interesado en que no dejemos de congregarnos. Pero ¿qué hay de cuando tú estás bien, al parecer, y hay algo que no se cierne bien en la iglesia? ¿Dónde Dios te permite retirarte de la iglesia? Es lo que vamos a tratar de examinar hoy. Para eso, y para no caer en un problema escritural o doctrinal, vamos nosotros a tener presente, a recordar los temas anteriores. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera no es la institución, no es la católica, no es la adventista, metodista, los diferentes grupos evangélicos que existen hoy. No es esa la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia soy yo, eres tú, somos todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro, dice la Escritura. También, hermano, como punto general, son todas aquellas personas que reconocen su pecado, son aquellas personas que aceptan el sacrificio sustitutivo de la cruz, ¿verdad? Y que a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus errores y de sus virtudes, tratan de dejar que Cristo los gobierne a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Entonces, esos son la iglesia. Amén. Bien. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? Ya lo habíamos explicado la vez pasada. Los propósitos de la iglesia son aquellos valores, aquellas cosas por las cuales, o las metas, los propósitos por los cuales Cristo vino a este mundo, vino a morir y lo hizo vívido en su ministerio y luego lo trasladó, lo condujo, lo enseñó, lo estableció, se lo encomendó a la iglesia. Amén. Es decir, Cristo lo empezó y luego se lo delegó a la iglesia para que ellos continuaran. Y uno de ellos fue, Cristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, vino a evangelizar, vino a proclamar la palabra y eso se lo encargó a la iglesia. Entonces, esa es la razón por la cual la iglesia visita a las personas que a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a todos aquellos que nos interesan, en los cuales apreciamos y deseamos que ellos conozcan a Cristo y mejoren su calidad de vida. Amén. Eh, También el segundo propósito que encontramos es que Cristo vino a enseñar, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 5, Él vino a enseñar, dice, ¿verdad? La iglesia también es llamada a enseñar, ¿verdad? Ayudar a aquellas personas que desean aprender de Dios, ayudarlos a usar una Biblia, regalarles incluso una Biblia, regalarles un folleto, un libro, un manual, ¿verdad? Con la intención de que ellos puedan tener conocimiento de Dios. También vino a servir, dice. Entonces la iglesia tiene que servir a todas las personas, a los hermanos en la fe, a la comunidad donde fue establecida. Vino a crear compañerismo, ¿verdad? Relaciones, a ser uno, ¿verdad? Para que el mundo crea que, este, que Dios le envió, ¿verdad? Y a vivir en un estilo de vida de adoración, ¿verdad? Y eso tiene que ver con toda la vida de la iglesia, con toda la vida del creyente. Influye sobre lo que cree, sobre lo que siente, sobre el matrimonio, sobre las relaciones con la familia, con los parentelas, ¿verdad? Con las amistades en el trabajo, en las finanzas, nuestros créditos incluso, ¿verdad? La forma en cómo pagamos, la forma en cómo nosotros no cumplimos con nuestros compromisos de salario o de deudas, se refleja en nuestro estilo de vida. Amén. De hecho, la escritura menciona en Mateo capítulo 10, verso 8, dice que de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir,
en un momento de la vida nosotros recibimos el amor de alguna persona o de Dios a través de una persona que se interesó en nosotros, nos compartió el Evangelio y de esa misma manera nosotros lo hacemos el día de hoy. Así que, amigo que nos escuchas, que ves esta predicación, si tú todavía no has adquirido un compromiso con Cristo y alguien llega a visitarte a la casa, un amigo te habla de Cristo, no lo juzgues, no es santo, está interesado en ti, Él desea lo mejor para ti y esa es la razón por la cual Él busca que tú encuentres a Cristo también, o más bien que Dios te encuentre a través de su palabra. Amén. Mire, vamos a ver lo que dice Colosenses. Para eso es muy necesario que el ser humano aprenda a morir a sí mismo. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice lo siguiente. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aleluya. Esto es lo que dice Colosenses. Ahora veamos lo que dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí dice, hermano, que nosotros, los que hemos adquirido un compromiso con Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que hemos crucificado nuestros deseos, hemos crucificado nuestros anhelos, nuestros proyectos, para dejar que Cristo lo haga en nosotros, para dejar que Cristo viva a través de nosotros, para que ahora nos interesan más los planes y los propósitos de Cristo que los nuestros personales. Aleluya. Bien, ahora, ya sé cuáles son los propósitos de la iglesia. Y si ya sé cuáles son los propósitos de la iglesia, ahora, si la iglesia o la institución no está haciendo esto que Dios encomendó a lo que debe o lo que es su cuerpo, lo que es su iglesia, y no lo está haciendo, solo quiere decir una sola cosa. Una, no es la iglesia. Bueno, serían dos cosas. Una, o no es la iglesia esa persona. Es decir, mira, te lo explico de esta manera. Yo soy la iglesia, ¿verdad? Lo acabamos de establecer ahorita, lo recordamos y lo vimos hace unos días, hace unas semanas. Si yo soy la iglesia y yo no estoy interesado en esas eh, cosas, ¿verdad? Si yo no estoy interesado en esas cosas que Dios le interesan, entonces probablemente yo no sea de la iglesia, porque no hay en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora también, si esa dicha congregación no está interesado, si la iglesia, el resto de mis hermanos, el pastor, el liderazgo, no está interesado en estas cosas que le pertenecen a Cristo, que le interesan a Cristo, no está interesado, entonces puede ser que tampoco sea la iglesia. Amén. Entonces, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, se va a interesar por lo que le interesa a Cristo. Aleluya. Bien. Eh, habrá en algún momento en que haya personas, pastores, líderes o la iglesia en general, que no se vea que les interesan mucho estos principios o estos 5 propósitos existenciales de la iglesia. Puede ser que no les interesen o no les haya interesado hasta ese momento. Pero si llega un momento en que recapacitan, entienden que están desenfocados, que no están apuntando hacia lo que Dios quiere, hacia la voluntad de Dios, y reconocen su falta y desean caminar y desean empezar, es razón suficiente para que yo no quiera salirme de la iglesia, me quede ahí. Pero si al contrario encuentro en el pastor, líderes, obispos, liderazgo que está ahí al frente de la iglesia o de la institución, encuentro arrogancia, prepotencia, autosuficiencia, eh, no sé, a lo mejor eh, satisfacción, comodidad con lo que se ha estado viviendo, y no quieren avanzar, entonces sí puede ser una razón para que yo deba de salirme de esa institución o de esa iglesia.
porque no están en sintonía con los planes de Dios, no están en sintonía con lo que Dios demanda, no están en sintonía con la voluntad de Dios. Aleluya. Pero también puede ser otro caso, que la persona no lo esté haciendo, la iglesia no lo esté haciendo, los liderazgos no lo esté haciendo, y aparentemente haya un espíritu de humildad disfrazado y no lo haya. Y realmente no hay humildad para reconocer sus errores y caminar hacia la meta. Entonces también debo de salir. Pero antes de eso, antes de ir a eso, tengo que considerar otras cosas, que más adelante lo vamos a ver. Ahorita por lo pronto te voy a enseñar cómo Dios le pide al pueblo de Israel que salga de cierto lugar, de cierta ciudad, porque Dios va a ejercer juicio sobre esa ciudad. Y trasladándolo, haciendo un puente desde ese tiempo hasta el tiempo de hoy, a lo mejor tú como integrante, si tú tienes el deseo de cumplir la voluntad de Dios, entrar en estos, interesarte en cumplir los propósitos que Dios ha establecido para su iglesia, tú estás interesado en hacerlo y la iglesia en la que estás no, entonces sí te puedes retirar. Y te lo voy a demostrar con el pasaje de Jeremías capítulo 51, versos 44 y 45. Dice así: y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, perdón, y el muro de Babilonia caerá. Salid de ella, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Es decir, cuando un pueblo no cumple los propósitos de Dios, cuando una ciudad se rebela contra la voluntad de Dios, Dios traerá juicio sobre eso, sobre esa ciudad en este caso. Y lo podemos ver, ¿por qué? Porque en Apocalipsis menciona el mismo juicio sobre la misma ciudad. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Al oído otra, y, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiréis parte de sus plagas. Imagínese, hermano, qué peligroso es estar dentro de una comunidad que está en contra de la voluntad de Dios. Es muy, muy eh, peligroso. Pero también tenemos que ver otra cosa. Tenemos que ver también que para poder ver o ejercer una evaluación sobre las personas que nos rodean, sobre la iglesia en la que estamos, sobre el liderazgo que está sobre nosotros, sobre el pastor que está sobre nosotros. No voy a hablar en sí del pastor, sino más bien de todo el liderazgo que compone el cuerpo pastoral. Si ese pueblo, si yo como iglesia estoy interesado, pero ese pueblo no está interesado en cumplir la voluntad de Dios, Dios sí me permite juzgar. Por eso es que hace 2 semanas tocábamos el tema de eh, si la iglesia está eh, apta para juzgar. De hecho, se llamaba: ¿pueden los integrantes de una iglesia juzgar? La respuesta es sí puede juzgar, porque juzgar en sí significa evaluar el carácter, las acciones, las actitudes de una persona. Y en esa ocasión demostrábamos que Jesús en Mateo 7 no prohibió juzgar, sino lo que prohibió es ejercer un juicio farisaico sobre las personas. Entonces, pero no prohibió juzgar como tal. ¿Por qué lo vimos? Porque lo vimos también en San Juan capítulo 7, verso 24. Y dice: no juzguéis según las apariencias, es decir, según lo que se ve, según lo que se aprecia. No, dice: sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Bueno, juzgar conforme a la escritura, juzgar conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi entendimiento, no conforme a mi razonamiento. Yo no puedo determinar un juicio sobre una persona, pero sí puedo juzgar o evaluar su conducta para determinar si esa persona está bien o está mal, conforme a la palabra de Dios, con justo juicio, no con mi entendimiento de las cosas. Amén. Ahora, a la hora de evaluar, ¿qué cosas debo yo de tener en cuenta para poder evaluar la iglesia en la que estoy?
a la que pertenezco, ¿cómo puedo yo evaluar l- al liderazgo de la iglesia donde estoy? Es decir, yo tengo el interés o no tengo el interés, porque yo soy la iglesia. Y si la iglesia no tiene interés, probablemente yo tampoco tenga el interés. Entonces, si yo me voy de la iglesia, me llevo ese problema junto conmigo. Y lejos de ser de bendición para otra iglesia, voy a llevar un problema a la iglesia. Entonces, si yo también no tengo ese interés, entonces mejor me quedo. Lloremos a Dios para que Dios despierte un espíritu de avivamiento o ponga avivamiento en la iglesia donde estoy. Pero a todos, yo junto con ellos. Pero si yo estoy avivado, yo deseo cumplir estos eh, propósitos. Yo quiero evangelizar, yo quiero enseñar, yo quiero servir, yo quiero crear comunión, yo quiero adorar a Dios. Pero los liderazgos no me guían hacia allá, toman decisiones arbitrarias. Entonces yo voy a juzgarlos. Pero ¿cuáles son los parámetros que yo voy a usar? Bueno, hablemos de los propósitos de Dios una vez más. Voy a evaluarlo, voy a evaluar la predicación. ¿Y cómo voy a evaluar esa predicación? Bueno, la predicación tiene que tener tres elementos. Primero, la predicación tiene que ser expuesta de un texto dentro de su contexto inmediato. Es decir, yo voy a extraer del texto lo que Dios quiso decir en ese texto para esa comunidad, para ese pueblo. Y de ahí, el segundo punto, yo voy a exponer el pecado en el contemporáneo. Es decir, confrontar a la iglesia, a las personas que asisten a la iglesia, con el pecado que se encuentra aquí. ¿Para qué? Para que esa persona se sienta incómodo, esa persona se sienta agredido, esa persona se sienta confrontado con su pecado y tenga de qué arrepentirse. Y la tercera es exponer la solución de Cristo para esa persona. Aleluya. Bien, entonces yo voy a evaluar la predicación de esta manera. ¿Me está edificando? ¿Se está exponiendo el texto? ¿Se está exponiendo el pecado? ¿Se está exhibiendo el pecado? ¿Y se está promoviendo la solución? Eso yo voy a evaluar en las predicaciones de liderazgo. La segunda que voy a evaluar es la doctrina y la enseñanza. Voy a evaluar la doctrina y la enseñanza. Si la doctrina y la enseñanza están fundamentados sobre la escritura, con textos debidamente interpretados dentro de su contexto, que no evaden el contexto inmediato y que no contradicen el contexto general. Es decir, si yo agarro un texto de aquí, la doctrina, yo agarro un texto de aquí y resulta que no está interpretado dentro de su contexto y todavía de pilón contradice otro texto de la escritura, entonces estoy mal. Por ejemplo, hace tiempo yo pastoreaba en una iglesia y en esta iglesia, años atrás, ellos interpretaban San Juan capítulo 10 como que esta era la verdadera iglesia y Dios tenía ovejas de contra redil que tenían que venir a esta iglesia. Esa es una interpretación herética. Esa es una interpretación herética. Por lo tanto, era un texto mal interpretado para hacer una doctrina mal fundamentada. Y así hay muchas iglesias que descontextualizan los pasajes para establecer o forzar el texto para establecer una doctrina. Entonces yo debo de evaluar la doctrina y la enseñanza que se está dando en la iglesia para saber si esto es edificante para mí y para las personas que yo invite. Si el evangelio se expone claramente, si la enseñanza es doctrinalmente sana. Ahora, en el servicio, tengo la libertad para servir con mis dones y habilidades en el servicio. Es decir, el liderazgo, el servicio que ejerce el liderazgo siempre debe de ser descendente. Es decir, el pastor sirve al liderazgo, el liderazgo sirve a la iglesia, o el liderazgo sirve a la iglesia. No las ovejas sirven al pastor o a los supervisores o a los obispos. No funciona así. Cristo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, el servicio siempre es descendente, no ascendente. Por otro lado, la iglesia, el liderazgo de la iglesia, ¿me deja servir libremente?
con mis dones y habilidades. Es decir, no siento obstáculo para servirle a Dios. Porque si siento obstáculo para servirle a Dios con lo que Él me ha dado, Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y el liderazgo no me permite eh, servir libremente, entonces me puedo ir de la iglesia, puedo retirarme de la iglesia, porque la iglesia no me está dejando servir con lo que Dios ha puesto en mí. Aleluya. El cuarto es compañerismo. La iglesia, el liderazgo debe de promover un espíritu de paz, de tranquilidad, de compañerismo, una actitud de confraternidad, de amor, de tranquilidad. El quinto punto es que la iglesia debe tener un estilo de vida, de adoración, un estilo de vida donde todas las personas tengan en común las mismas cosas, donde el estilo de vida es una marca de que hemos conocido la verdad. Si en estos 5 puntos la iglesia no está haciendo algo, o no está caminando hacia allá, o no tiene el interés de caminar hacia allá, entonces está fuera de voluntad. Y si yo no me siento libre de poder ejecutarlo, entonces yo me puedo ir. Pero si yo tengo el anhelo, si yo tengo el deseo de hacerlo, y no me veo en la capacidad de hacerlo, porque me lo impide el liderazgo o la iglesia, entonces yo me debo de retirar. Aleluya. Pero antes de hacer eso, me gustaría darte 10 preguntas que tú te debes de hacer antes de salirte de una iglesia. La primera pregunta es, ¿he muerto a mí mismo? Yo, como parte de la iglesia, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, yo he muerto a mí mismo. Yo deseo hacer la voluntad de Cristo. Porque si no es así, hermano, repito una vez más, si yo no he muerto a mí mismo, entonces probablemente el problema lo tenga yo tenga el problema. Aleluya. Em, la segunda pregunta, ¿estoy inconforme por causa de mí o de la palabra? En otras palabras, cierto es, tú debes de defender tus convicciones, cierto es, pero las cosas que están sucediendo en la iglesia, ¿es porque tú te sientes agredida o porque realmente contradicen la palabra de Dios? Porque si es por la palabra de Dios, entonces yo puedo hacer lo que dijo Lutero. Mi mente es cautiva de la palabra de Dios. Pero si es por mí, por mis reacciones carnales, por mis reacciones egocentristas, entonces no me voy, mejor me quedo, que Dios trate conmigo. A lo mejor Dios demanda de mí más humildad. La tercera es, estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad. Es decir, voy a defender mis convicciones, ya no puedo seguir aquí, me voy a ir a otro lugar. Pero tengo que tener en cuenta que irme a otro lugar significa gastar más. Significa también levantarme más temprano, contribuir más. Dios va a demandar más de mí. Y estoy dispuesto a salir de mi comodidad. La cuarta es, estoy creciendo en mi fe basado en la palabra. Es decir, si tú eres una persona que estás en una iglesia y esta iglesia eh, no te alimenta, no sustenta tu crecimiento con la palabra, simplemente con dichos, metáforas, historias que no ayudan para nada y no está basada sobre la palabra de Dios, entonces sí me puede ir. ¿Sí? Quinta pregunta. ¿La predicación y la enseñanza me son edificantes? ¿Me sirven? ¿O simplemente cada vez que voy a la iglesia, en vez de aprender, salgo cada vez más renuente? ¿Me es edificante o no me es edificante? ¿Se está haciendo una buena interpretación o no se está haciendo una buena interpretación? Aleluya. ¿Estoy ejerciendo libremente mis dones y habilidades? Si estoy ejerciendo libremente mis dones, pero yo no estoy de acuerdo con la iglesia, con el pastor o con el liderazgo, entonces me quedo. Pero si la iglesia y el liderazgo no me permite ejercer libremente mis dones, entonces me retiro.
Soy, claro, lógicamente, estoy hablando de una persona que moralmente se conduce bien, que moralmente está bien, que es cristiana. Pero si yo no tengo la facilidad de ejercer mis dones, mi llamado, mis habilidades, pero porque yo ando mal, por eso no me lo permiten, entonces también tengo que evaluarme. Tengo que ver cuál es la situación. Aleluya. Soy, soy y me siento unido al liderazgo y a mis hermanos en la fe. Es decir, tomando en cuenta el compañerismo, yo me siento parte de ellos, son como mi familia, son mis hermanos realmente. Yo tengo el compromiso fraternal por ellos, pero ellos no lo sienten hacia mí. O yo soy el que no les permito que ellos sean parte de mí. La novena pregunta sería, la octava pregunta sería, ¿yo estoy realmente adorando a Dios? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Soy yo el que estoy mal o son ellos? 9. ¿Podré apoyar a que esto mejore? ¿Podré contribuir con mis dones y habilidades? Voy a orar por mi pastor, voy a orar por mis hermanos, por los líderes, para que esto mejore, para ser realmente la iglesia que Dios demanda que seamos. 10. ¿Seré yo el que está mal o serán todos los demás? Si después de haber contestado estas 10 preguntas para evaluarte tú, entonces podrás evaluar al liderazgo y a la iglesia. Y si llegas a la conclusión de que no puedes seguir ahí, asegúrate de irte, pero de irte sano. Es decir, vas con el pastor, vas con el liderazgo, vas con la iglesia y le dices, gracias hermano, me retiro de la iglesia, voy a buscar dónde congregarme, pero me quiero ir con la frente en alto. Me quiero retirar como un hijo de Dios. Quiero que cuando el día que nos veamos con gusto y platiquemos, nos abracemos, usted me bendiga a la hora de irme y yo orar por usted. Eso es salir con la frente en alto. Eso es salir por la puerta de enfrente. No escondidillas, no con problemas. Aleluya. Ahora bien, hoy es 31 de octubre del 2021. Hace 504 años, un hombre se retiró de la iglesia católica porque atentaron contra su vida y sus convicciones. Él se encargó de exponer abiertamente las inmoralidades de la iglesia en ese tiempo, de obispos, de papas, de cardenales. Y lo puso abiertamente y fue a atentar contra su vida. Este varón se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje que escribió varios libros, varias obras, y él fue citado a la Dieta de Worms. Y en la Dieta de Worms se le pidió que se retractara de sus escritos, y él se negó rotundamente a retractarse. Sucedió así. Te voy a poner una imagen en la pantalla para que puedas verlo. Eh, Sucedió así. Martín Lutero ante la Dieta de Worms. Esta reunión se dio junto con todos los príncipes de Alemania, y a él se le pidió que se retractara bajo el liderazgo de una persona que representaba al Papa, y que se retractara por cada una de las obras que él había escrito, entre ellas las 95 tesis y, bueno, un sinfín de libros. A lo que él dijo, a menos que se me convenza con las escrituras y la mera razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, y no me retractaré de nada,
pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Sin duda, hermano, muchas personas, muchos pastores, muchos líderes en la iglesia, llamando pastores, evangelistas, obispos, supervisores, generales, sacerdotes, papas, demandan una obediencia ciega de sus ovejas, de sus feligreses. No es justo ni es seguro sujetarnos a autoridades humanas que contradicen directamente la palabra de Dios. Nosotros debemos de juzgar, de evaluar a través de la Escritura. Porque si no fuera así, si Lutero no hubiera tenido la capacidad de juzgar en base a la palabra de Dios, no hubiera iglesia evangélica. ¿Podemos irnos de la iglesia? Sí podemos. Irnos de la congregación, la institución en la que hemos estado, asegurándome que no es por mí, sino porque se va en contra de la palabra de Dios. Ese es nuestro ejemplo y es nuestro legado. No podemos permitir que nuestras convicciones sean arrastradas por los suelos por personas que no interpretan la escritura dentro de su contexto. ¿Es eso infringir la ley, las autoridades delegadas por Dios de Romanos 13? No. No, porque Jesús lo hizo ante el Sanedrín. Pedro y Juan lo hicieron ante el concilio cuando le prohibieron que predicara. Pablo lo hizo. Los primeros cristianos se les prohibió que predicaran y ellos estuvieron dispuestos a poner su vida como ofrenda por sus convicciones. Lutero nos lo enseñó y esos grandes reformadores después también. Hermano, asegúrate que tus convicciones están en las Escrituras y no en la palabra de hombres que continuamente se contradicen. ¿Te puedes salir de la iglesia? Sí, pero que sea por la palabra de Dios, no por tu espíritu caído y egocentrista. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe a tomar una buena decisión, que Dios te ayude, como dijo Lutero, y que puedas decir libremente: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Amén.